para ir cerrando, pero me gustaría que desarrolle este tema una persona con su saber militar. ¿Qué le parece lo que está sucediendo en Medio Oriente? ¿Qué analiza usted del conflicto que se está sucediendo en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán? Bueno, creo que la política disruptiva adoptada por Trump desde que asumió era un poco, a mi entender, entonces estamos hablando de estrategia, de geopolítica, que es una ciencia holística, es decir, donde no es como la táctica, que es exacta. Lo holístico ve el todo por sobre las partes, y a veces en términos estratégicos 1 más 1 no siempre es 2, puede ser 3 o 4. Entonces, pero mi visión es que Estados Unidos, líder indiscutido, vencedor de la Guerra Fría, y que por un tiempo importante, por varias décadas, esa bipolaridad que había con la Unión Soviética, al implosionar la Unión Soviética, se produjo que quedara Estados Unidos como prácticamente el líder único, indiscutido, ¿no? Pero parecía que se terminaban todos los problemas porque no había más disputas, y Estados Unidos era el gran líder y única superpotencia mundial. Pero con el correr del tiempo eso se fue degradando, esa condición, y bueno, comenzaron a aparecer otras opciones, fundamentalmente China, ¿no? Rusia también, creo que en menor medida, sobre todo a partir de que se vio implicado en el conflicto con Ucrania. Rusia decididamente se devaluó en términos de potencia primaria, y China, creo que fundamentalmente de la mano de su espectacular desarrollo económico, fue ocupando ese rol, y creo que claramente se consolida como el gran adversario en términos de disputa de ese liderazgo a Estados Unidos, ¿no? Pero también hay otros países como India, yo creo que India está llamado a, dentro de 20 años aproximadamente, y va a estar en el nivel de discutir de igual a igual con China y con el propio Estados Unidos, ¿no? Y después, bueno, otros bloques, y bueno, la propia Rusia, ¿no? Que ahora quizás está muy empeñada, como dije, con el conflicto en Ucrania. Pero digamos que se pasa de una unipolaridad a una multipolaridad. Pero Estados Unidos, creo yo, el objetivo de Trump fue patear el tablero, siendo consciente de cómo Estados Unidos estaba decayendo en su rol de potencia dominante. Adoptó una política que es la que adoptó desde que llegó, es decir, bueno, patear el tablero en todos lados, es decir, todo lo que tuviera que ver con multipolaridad, con relaciones con el derecho internacional, con Naciones Unidas, hasta con sus propias alianzas, con la OTAN, con los aliados europeos, con todo, es decir, salió a cuestionar fuerte todo, a patear el tablero y a buscar imponerse a través de lo que es innegable, que mantiene el liderazgo, y que es el factor militar. Y ese liderazgo en el factor militar, ¿vos crees que le va a ayudar en este conflicto que está manteniendo con Irán? Que yo lo veo que está bastante sólido Irán. Son dos estrategias, están adoptando dos estrategias totalmente divergentes. Estados Unidos adopta una más clásica, en términos de lo que siempre fue Estados Unidos, la saturación de medios de combate y de altísimo nivel de tecnología, pero buscando evitar poner tropas terrestres, porque ya vienen de varias experiencias malas, muy malas, y el público estadounidense no está, me parece, dispuesto a soportar otro Irak, otro Afganistán, otro Vietnam.
donde son conflictos donde cuando los conflictos estos es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir, sobre todo cuando uno empeña fuerzas terrestres. No. Por eso fíjate que la acción en Venezuela fue una acción quirúrgica que no buscó desembarcar tropas, más allá de esas fuerzas especiales que hicieron ese golpe quirúrgico. Hubo mucho trabajo más que nada de inteligencia, de aviación, de guerra electrónica, de engaño, de compra de voluntades, y una ejecución brillante en términos de la coordinación, pero lo importante era no quedar aferrados con tropas en el terreno. Y ahora, tanto en el primer ataque que le hicieron hace unos meses a Irán, entre Israel y Estados Unidos, limitado siempre a ataques aéreos, bombardeos, empleo de medios aéreos, es decir, nunca buscando desembarcar como tradicionalmente lo hacían, con los Marines, con la División 82, con la 101, a través de paracaidistas, no, porque saben que el pueblo estadounidense, no, y de parte que la economía de Estados Unidos tampoco está del todo bien, ¿no? Entonces, y estas campañas son extremadamente costosas. Entonces, por un lado, es la estrategia de Estados Unidos, ver si a través del empleo, de la fuerza, de la saturación con medios de última tecnología, logran doblegar al gobierno y lograr que se produzca una rebelión. Fíjate que ellos un poco la estrategia pasa por, y lo han dicho abiertamente, llamando a que el pueblo iraní se levante y derroque al gobierno, a los ayatolás, ¿no? Entonces, pero ellos apoyando desde la saturación, como digo, con ataques aéreos, con eliminaciones puntuales de mandos y autoridades, también mediante ataques aéreos, mediante el empleo de misiles, drones. Ahora, Irán tiene una estrategia de dilatación, de aguantar, porque ellos saben que, primero, que no tienen nivel de tecnología ni desarrollo militar como para enfrentar de igual a igual a Estados Unidos y a Israel. Pero son perfectamente conscientes, y creo que por eso lanzaron esos ataques a prácticamente todos los vecinos del resto de los países de la región, porque es una forma de extender el conflicto, y al producir de todos los países que viven alrededor viven del petróleo, fundamentalmente, pero también del turismo, entre otras cosas. Entonces, al afectar a todos los países de la región en esas fuentes de ingresos, las más importantes, y hay una presión de esos países sobre Estados Unidos e Israel de decir, terminen con este conflicto, claro, que nos está perjudicando a todos. Entonces, y con lo cual el régimen lograría sobrevivir. Creo claro. que por ahí quizás son dos estrategias bien diferentes, ¿no? Una de dilatación y la otra de buscar definición rápida y de no tener que empeñar efectivos terrestres, sobre todo en gran escala. ¿Y qué le pareció a usted el alineamiento? Se ve acá. No, quería preguntar, ¿qué le pareció a usted el alineamiento geopolítico que ha mostrado Javier Milei en este marco internacional? Bueno, no es la visión que tengo yo, pero como dije anteriormente, esto es holístico, es estrategia. 1 más 1 no es 2, puede ser 3, 4, 5. A mi entender, no es la estrategia que yo hubiera seguido. Yo hubiera buscado, en principio, no comprarme a través de alineamientos automáticos conflictos que no son nuestros. Claro. Hoy somos parte de ese conflicto, porque aparte hasta lo declaró abiertamente el presidente, ¿no? Más allá de que hay una realidad de que Irán
no hay que olvidarse que, bueno, es el responsable de 2 ataques directos, de los más grandes de la historia, de la embajada islamia. Entonces, pero bueno, el presidente adoptó una estrategia desde el día 1 de alineamiento automático con Estados Unidos y con Israel, y a mí me hubiera gustado más una estrategia más de trabajar en principio a nivel de la región, con alianzas con nuestros principales aliados, con Brasil fundamentalmente, porque es nuestro aliado natural, con Chile también, porque tenemos con Brasil y Chile, aparte, proyección en los problemas estratégicos similares, que es el control bioceánico y la Antártida. Claro. Entonces, hay que trabajar en conjunto, y con Brasil el Atlántico también. Hay que trabajar en conjunto con los que tienen los mismos problemas que nosotros. Primero, no con entiendo, podrá tener simpatía con Israel o no, pero lo que sí tengo claro es que no es un problema nuestro, directo. Entonces, y lo otro que es el respeto del derecho internacional y los organismos internacionales. Si no son o no fueron eficientes como deberían haber sido, la solución no está en volver a la época de las cavernas o la época de Garrote, es decir, el siglo XIX, es decir, solucionar los problemas a través de las armas. Me parece que el mundo evolucionó en los últimos 2 siglos un poco bastante de humanidad como para yo por lo menos me parece totalmente un retrógrado hablar en términos del empleo, de que lo único que defina sea la fuerza, ¿no? Y acá lo que sí ya me llama la atención es que esa definición de Estados Unidos de que ellos hacen las cosas por la buena o por la mala, es decir, y utilizan el poder militar como lo están utilizando, sin ningún tipo de consideración a aspectos de legalidad internacional ni todo eso, ¿no? Sino de pura y exclusivamente de defensa de sus intereses. Entonces yo digo, con nuestro instrumento militar, ¿estamos en condiciones o es solamente declamativo? Decimos, bueno, nos alineamos con él, ¿para qué? Para votar automáticamente, pero cuando uno toma una posición tan jugada respecto de un alineamiento de un aliado como Estados Unidos o Israel, hay que también estar en condiciones de ser solidario, porque y sobre todo imaginarse que ese alineamiento automático también genera que las reprimendas que puedan tener las acciones que realizan esos aliados, cuando uno se muestra tan automáticamente a favor de esos, también puede recibir una represalia. Entonces, tiene que tener un instrumento militar que le permita ser coherente con el nivel de alistamiento, de alineamiento que se declama respecto de estos aliados, ¿no? Que eligió el gobierno. Ahora, si va el tiempo dirá si fue una buena decisión o no fue una buena decisión. Yo creo que el empleo de las Fuerzas Armadas en el narcotráfico, como lo propone el gobierno, o el narcoterrorismo, no es, primero, que no es lo que autoriza la ley. La ley de nuestro marco legal no lo permite. Pero bueno, ahora estuvieron también en una reunión, el ministro de Defensa estuvo en Estados Unidos, en una reunión donde pasamos a integrar una organización que abiertamente dice que va a luchar contra el narcotráfico. Yo estoy convencido que hay que luchar contra el narcotráfico, pero con el marco legal que corresponde, porque si no ya también lo vivimos eso. Los que terminan después desfilando frente a los tribunales son los militares por haber cumplido las órdenes. Entonces, y me parece que estábamos muy flojos de papeles en ese aspecto. Yo creo que teniendo, como dije antes, parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extrarregional como Gran Bretaña,
me parece que antes de preocuparnos del narcoterrorismo y del narcotráfico, todos los militares tendrían que tener su instrumento militar desarrollado convenientemente como para enfrentar los desafíos que, como dije, no es Malvinas, porque yo no estoy diciendo equipemos a las Fuerzas Armadas para reconquistar Malvinas a sangre y fuego. No, el problema es mucho más complejo. Es todo el Atlántico Sur, es la Antártida y es el paso bioceánico. Ahí hay recursos actuales y futuros. Ahí ya se empieza a ver la importancia que tiene en términos estratégicos los dos polos. Claro. Y que lo vemos que las potencias se disputan su presencia y su capacidad para influir en el ámbito de los polos, tanto en el norte como en la Antártida. Entonces, y ni hablar del paso bioceánico, que sabemos que en un caso de un conflicto en el que participe Estados Unidos, que se participan en todo siempre, pero quien quiera perjudicar severamente a Estados Unidos, así como ahora, fíjate el problema que se genera con el cierre o la interdicción del Estrecho de Hormuz. El desastre que significa por cómo afecta a todos los países que se proveen de petróleo a través de ahí, y no solo de petróleo, también de fertilizante, que es otro de lo más importante que producen junto con el petróleo esos países productores de toda la región está en conflicto, que son todos, todo eso va a terminar afectando inclusive en la alimentación, en la generación, en la producción de alimentos, No es solamente el petróleo lo que se está hablando acá. Bueno, imagínate si con 3 misiles, porque no necesitas más, bloqueás el tránsito bioceánico en el canal de Panamá. Terrible. Es decir, automáticamente todo se tiene que derivar al sur. Sí. Entonces el control, ¿por qué? Por eso es el valor estratégico. Los países que piensan en términos estratégicos, ellos saben el valor que tienen. Nosotros no tenemos ni, a pesar de haber perdido el último, el AR San Juan, que ya era insuficiente, un solo submarino, lo perdimos y en forma trágica. Y ya pasaron 2 gobiernos. Y no tomaron la decisión de adquirir submarinos nuevos. La Armada está en un estado de alistamiento vergonzoso, cuando como digo, nuestro centro de gravedad de nuestros problemas futuros vienen básicamente por el Atlántico Sur, como dije, Malvinas, lo que es la zona del Atlántico propiamente dicho, por los recursos histícolas, petróleo, todo lo que hay, el paso bioceánico y la Antártida, la proyección sobre la Antártida. Y el estado de alistamiento de la Armada es lastimoso. Creo que es la fuerza que peor se encuentra de las 3. Entonces, con eminentemente teatros eventuales, hipotéticos, de claro predominio aeronaval, como son los que vamos a tener que enfrentar, tener una armada en las condiciones que tenemos es peligrosísimo en términos de los intereses, de la protección de los intereses de nuestro país. Claro, porque a medida que se vayan intensificando las necesidades, las potencias que quieren lo que nosotros tenemos se van a poner un poco más osadas. No, obvio, y nosotros respondemos con el presupuesto de defensa más bajo de la historia, 0,47 del PBI, cuando en la región es del 1,5 el promedio. Entonces, porque en un momento nosotros tratamos Es imposible. Te escucho. No, pues quería preguntarte sobre qué pasó con esta
esta ley que se había aprobado en algún momento para empezar a dotar de manera gradual de mayor índice de presupuesto hacia la defensa. ¿Cómo? El FONDEF. El FONDEF. ¿Qué pasó con eso? FONDEF, Fondo para la Defensa. Y este gobierno no lo aplicó. Está, de hecho, derogado. No está derogado, digamos, pero lo modificaron y no le asignaron fondos. Claro. En el presupuesto. Es decir, es como si no existiera. Mira. Así que, bueno, eso muestra, por eso, una cosa es lo declamativo. Nuestra clase política es muy declamativa y poco, pero poco coherente y poco seria. Esto acá lo tenemos, es decir, los militares no necesitan solamente que les reconozcan que está bien, que es bueno, es importante, que se reconozca la función militar, pero ya nuestra sociedad lo viene reconociendo hace tiempo, no es una cuestión de este gobierno nomás. Nuestra sociedad, ya recuerdo en el gobierno de Macri, las encuestas daban a las Fuerzas Armadas como, después de haber estado muy abajo del regreso de la democracia, como la tercera o cuarta institución en términos de prestigio ante la sociedad. Después de la pandemia, y en la actualidad, las Fuerzas Armadas estuvieron siempre entre primera y segunda. Claro. Institución de mayor prestigio para la sociedad. Entonces, ¿qué significa eso? Que la sociedad los reconoce. Entonces, ya la sociedad, tal vez decir, vamos a unir o que el pueblo conozca y quiera sus Fuerzas Armadas. No, ya el pueblo sabe que las Fuerzas Armadas tienen prestigio ante el pueblo, porque los vieron cómo se trabajó cada vez que se necesitó, en la pandemia, en cada incendio que hay, en cada inundación, en cada catástrofe de cualquier tipo. La gente sabe que puede contar con las Fuerzas Armadas. Entonces el prestigio no es declamativo, se gana, y se ganó con esto. Entonces, es cierto que se pueden haber adoptado algunas medidas también por parte de este gobierno de reconocimiento o modificación de algunas cosas que fueron, la verdad, nefastas de otros gobiernos, como el tema de las políticas de los hijos de haber pasado a retiro a un montón de gente que nada más que por el hecho de ser hijos de militares que habían participado en el proceso de reorganización nacional, y una serie de aberraciones que se cometieron desde ese punto de vista, que era básicamente por una cuestión ideológica, ¿no? Desde ese punto de vista creo que está bien que se dejó de lado esa política nefasta, pero también se toman por ahí otras medidas que a mí personalmente, ¿no? Insisto, yo no digo que estén bien ni que estén mal. Mal, de hecho, no están, como ser el tema de un ministro de defensa militar. Claro. Yo dije claramente cuando fue designado el ministro Presti, a mí no me parecía mal que fuera un militar ministro de defensa, pero sí que debía hacerlo desde la posición de la situación de retiro, no en actividad. Porque el cargo de ministro de defensa es extra escalafonario, es decir, el militar, la carrera militar, lo dice la ley para el personal militar, termina en el grado de teniente general y el cargo que se ocupa es jefe de Estado Mayor. Arriba de eso, se terminó la carrera militar. Pero si quiere hacer política, o el gobierno quiere llevar a un militar a ese cargo, que lo haga, tiene todo su derecho y seguramente sea una persona muy preparada. Pero debe hacerlo desde la situación de retiro, porque si no es darle una visión de que como ser un hombre en actividad y uniforme permanentemente, integrando el gabinete y adoptando medidas de claro tinte político, porque no es solamente el ministro de Defensa, también participa en reuniones de gabinete y hasta firma decretos, con la cofirma de algunos decretos de otras áreas. Entonces está haciendo política pura y estando en actividad. Entonces, queda la sensación de que las Fuerzas Armadas son del partido este. ¿Entendés? Claro. Y eso es lo peor que puede pasar. Las Fuerzas Armadas no son
guardia pretoriana de ningún gobierno de turno. Las Fuerzas Armadas siguen a la Constitución y defienden la Constitución. Y algo que, pero insisto, bueno, no está prohibido, evidentemente. Esto es opinión mía. No estoy de acuerdo con la política de este gobierno de mantener de ministro de Defensa a un militar en actividad. Otro aspecto más, ¿por qué? Y porque yo te digo, definime Occidente, más o menos, en grande. ¿Y vos qué me vas a decir? Y los países europeos, toda América. Claro, eso es lo que podemos convenir, que más o menos esa es la idea de lo que es el Occidente. Bueno, en todo Occidente, de lo cual se declama que no, nosotros somos Occidente, debemos defender los valores de Occidente, Occidente. En todo Occidente hay 2 países nada más que tienen ministro de Defensa militar en actividad. ¿Sabes cuáles son los 2 países? No. Venezuela y Argentina. Venezuela y Argentina. Entonces, este gobierno que se demuestra tan refractario respecto de lo que es el gobierno de Venezuela, bueno, tiene un ministro, el único ministro que hay en la misma condición que el ministro Presti, es el ministro de Defensa de Venezuela, que justamente no es un ejemplo a seguir para este gobierno. Para mí tampoco, ¿eh? No, tal cual. Pero bueno, son esas pequeñas incoherencias, o cosas que sencillamente a mí personalmente no me convencen. Me parece que hay que ser y parecer. No es una buena señal un militar de uniforme haciendo política. Esa es una cosa que no me... De la situación de retiro, por supuesto, no tiene ningún problema. Pero ya no está representando a la Fuerza Armada porque ya está fuera del rol en actividad. Claro. Al estar en actividad significa que es instancia de decisión. Y eso decididamente para mí no está bien. Bueno, Martín, muchas gracias por esta posibilidad que me diste de hablar con vos y por esta larga y extensa charla que fue muy nutritiva y seguramente le va a encantar a todos los que te la escuchen. Bueno, yo te agradezco mucho a vos, te repito, cuenten conmigo para... Uno está un poco alejado, pero bueno, me mantengo porque trato de escribir leyendo mucho sobre esto, que los conflictos en el mundo, porque me gusta la estrategia y la geopolítica, pero más que nada valoro, como te dije antes, aquellos medios que son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Ustedes declaman la soberanía, no en una forma patriotera como lo hacen a veces muchos, que agitan la banderita o se acuerdan el 2 de abril o felicitando o aplaudiendo a los veteranos, que se merecen la felicitación y el aplauso, pero termina eso y ahí termina todo lo que tiene que ver con la preocupación por lo que es soberanía. Creo que ustedes tienen una posición muy interesante, que la comparto y que creo que debe difundirse todavía más. Así que te mando un abrazo a vos y saludo a tu audiencia. Muchas gracias, abrazo enorme, cuídate.